Muchas gracias. Una vida a los 8 años empezaste. Sí, empecé muy joven. Y claro, la influencia familiar, lo comentaba recién incluso en la nota, lo de mi padre fue fundamental en todo esto, ¿no? Claro, bueno, tu padre se vino de Armenia, del holocausto, el genocidio, se vino en barco sin nada con 15 años. Con 15 años. Y ahí aprendió sastrería. Aprendió en el barco. En el barco aprendió sastrería y después fue su medio de vida. Hasta que 10 años después de estar aquí en Uruguay, llegó en el 25, en el 35, lanza la audición armenia. Que era un poco, ya la colectividad era bastante numerosa en Uruguay y no tenía un medio de comunicación, ¿no? O sea, es lo mismo que nos vayamos uruguayos hoy a China. Y empiezan 10.000 uruguayos en China, ¿qué hacen? No conocen el idioma, la tradición, claro, la música, todo. Era muy raro para ellos. Y venir de una guerra todavía, peor. Con una desconexión, además, con el mundo que habían dejado mucho más grande que lo que es hoy. Por supuesto. O sea, absolutamente, es muy difícil cambiar de país. Es muy difícil cambiar de tradiciones, de idiomas, de muchas cosas, ¿no? Está bien, se escapaba de una guerra, de una situación muy compleja, ¿no? Pero lo mismo pasó con los españoles, con la guerra. Sí, con los italianos. Los italianos, o sea, venir de una guerra no es fácil. Venir de una situación complicada no es fácil. Y además adaptarse a un nuevo país, con no solamente clima, idioma, cultura, tradición. Todo. Y entonces la audición armenia de papá fue fundamental. Papá se transformó en el líder natural de la colectividad a través de los años. Y bueno, yo me vinculé en la radio con él. Ahora, dentro de las profesiones o actividades que tenía tu padre, que era la sastrería y la comunicación, te decantaste claramente por acompañarlo de la radio. No, si hay una cosa que yo no haría nunca, sería el sastre, porque es un desastre. No, porque eso no lo heredaste. Es tan trabajoso, la verdad que yo veía el esfuerzo que hacía mi padre para trabajando en sastre, tratando de lograr la excelencia. Dije, no, esto no. No era para mí. Hiciste ciencias económicas, Ciencias económicas, sí, hasta tercera facultad. O sea, ¿Y cuándo fue el momento, Berch, que pasaste a los 8 de hablar, porque tu padre te pedía, a decir, no, la radio es mi mundo? ¿Hubo un clic ahí? Y bueno, mirá, eso fue en el 62 cuando yo tomé Impactos. Mi padre había ya conseguido lo más difícil en un programa de radio en aquella época, en esta hora, actualmente es conseguir apoyo comercial. En ese momento estaba el Club del Clan, que tenía un éxito bárbaro. Estábamos Palito Ortega, Johnny Tedesco, Violeta Rivas, todo ese. Y era una locura. Y papá vio en ese momento el ideal para lanzar un programa dirigido a ese público y con esa línea musical. Bueno, lo más difícil, consiguió el avisador que estaba. Y de golpe y porrazo el conductor del programa se fue. Y quedó en el aire. Y tuve que salir yo a la cancha a jugar el partido, con 15 años. Y tuve que salir obligado por las circunstancias. Yo ya estaba haciendo radio, yo ya estaba... incluso yo era el locutor de la cadena Andebu, que salía al mediodía, con 15 años. Pero esa situación fue muy coyuntural, o sea, una situación de crisis en la cual papá se quedó sin el locutor, sin el conductor del programa y tuve que salir yo. Así arrancó Impactos. Así empecé yo. Bien, ¿y cuándo transformaron el Club de Clan en los Beatles? Claro, el proceso del Club de Clan fue explosivo. Los que tienen buena memoria recuerdan que el éxito era fenomenal, pero como todo éxito fue decayendo, o sea, muy rápido, muy fugaz. Y ya en el 63-64 comenzaron a llegar los temas, llegaron los Beatles. Y a mí cuando me llegó el primero fue Love Me Do, me pareció realmente interesante, pero cuando recibí el primer álbum, dije, esto es importante. Y bueno, el éxito se dio de manera inmediata. Los Beatles fue una explosión y lo vimos, esto cambió. Dije, esto es otra cosa, acá, el mundo es... Y dimos un vuelco así, pero total, no de 360, de 180 grados, de 180 grados y de pasar música en español, básicamente. Empezamos a pasar música inglesa con la base de los Beatles. Y apuntándole al público joven que nadie le dedicaba mucho tiempo. Claro, ¿no? Vamos a recordar que en los 60, hoy los jóvenes mandan, ustedes saben la influencia que tienen en todos aspectos de la vida, pero hace 50 años los jóvenes no tenían, el que mandaba el papá y mamá y los chicos estaban en un costado y la gente joven no tenía un predicamento, no había un mercado para la gente joven, no tenía influencia en la sociedad como la que tiene ahora. O sea, la explosión, lo que vino en los 60 de la revolución de los franceses allí a fines de década, los estudiantes, lo de los Beatles, significó para la juventud mundial un momento muy importante, un momento en el cual dijeron, los jóvenes tienen derecho a expresarse, a tener no solamente música, sino a tener opiniones, a crecer en el mundo ese globalizado de aquella época. Y bueno,
los Beatles fueron muy importantes, no solamente desde el punto de vista musical, estoy hablando desde el punto de vista social también. Ahora, Bert, fuiste un poco más allá en el sentido, los Beatles obviamente fueron un fenómeno universal. Nací en el 70, crecí escuchando Impactos en CX50, en ese momento, Independencia. Y, por ejemplo, era la época en la que tú pasabas la historia de los Bee Gees por Casey Kasem, que eran productos que venían de la BBC de Londres. Y en ese momento no existía Google, no existía nada. Nosotros escuchábamos música de los Bee Gees por Saturday Night Fever o por distintas películas. Y de repente yo prendía la radio y escuchaba la historia de cómo llegaron los hermanos Gibbs y demás. Aportaste mucho más, digo, que pasar la música simplemente o meter un par de comentarios. Eran sagas que presentabas, no solamente, había alguna otra parte de la de los Bee Gees. No, me estaba la historia. La primera fue la historia de los Beatles que trajimos de la BBC de Londres. Y después la y- historia de Rolling Stones, la historia de los Bee Gees y fuimos haciendo... Y siempre era Casey Kasem, ¿no? No, eso era la BBC de Londres. Ah. Casey Kasem fue en el 79 con American Top 40. No, 9 años. En 9 años. O sea que... Y lo grababa. Pero lo que sucede es esto. Es que yo creo que había mucho más, de la gente joven fundamentalmente, mucho más atención a la cultura musical antes que ahora. O sea, a la gente le interesaba informarse de lo que pasaba en el mundo de la música, de ver la evolución que fue brutal en los 60 y en los 70 de la música, cómo cambió, no solamente el mundo de la música, el mundo en general. Y los jóvenes querían estar informados. Había yo diría, mucho más, en mi opinión, mucho más cultura musical que la de ahora, no tengo duda al respecto. Claro, yo te iba a Capaz que preguntar ahora eso. los cambios son más rápidos, pero además antes uno no tenía el acceso a investigarlo uno mismo, ¿no? Ahora desde la computadora cada Claro, por uno... internet, pero había más interés. Yo creo que había más interés y yo soy de la idea de que éramos más cultos hace 30 años, 40 años que lo que somos ahora. ¿Pero había O sea, más interés No tengas dudas. o había música que incluía otra cultura? La Ambas. propia música, las Ambas dos cosas. Ambas cosas. Yo creo que el nivel musical de los 60, los 70 y parte de los 80, absolutamente inigualable. Y estamos ahora inmersos en una época yo diría, de decadencia musical. O sea, no tengo ninguna Lo que duda. pasa que, ¿a dónde más se puede ir? Digo, porque todo eso fue como una revolución, ¿no? El jazz lo que implicaba, el rock, el punk, el heavy metal, el pop. Cada uno también tuvo como una época que era una movida cultural. Ahora que La electrónica hoy es la electrónica, solo no electrónica. tengan dudas. O sea, ¿quién podía imaginarse que un señor sampleando puede tener 40.000, 50.000 fanáticos saltando con él? Eso es imposible, era impensable. Estamos hablando de la época en que las bandas eran las importantes, los cantantes son importantes. Tenían un mensaje, además, Lo son hoy en Es día. más, era la época en la que los músicos hacían plata vendiendo discos. Pero claro, Hoy no. No, hoy no hacen plata. Hoy los músicos hacen plata haciendo shows. Ese es el tema. Claro. Cambió un poco porque Y ahí venden los discos a veces, si Claro, alguno se engancha. Exactamente, o sea que cambió un poco el mundo también ese punto de vista. Veamos un proceso. El vinilo venía un poco decayendo, apareció en los 80 el CD y cambió todo. El compact fue una inyección de optimismo y económica al mundo de la música enorme. Sí, fácil Pero de trasladar además. fácil de ¿no? trasladar, además. Me despreciaste el cassette, que para mí tenía una magia. Bueno, Tenía una magia pero nos El volvíamos... tema con la de la lapicera. cinta con la lapicera. Pero vos te volvías claro. loco cuando la cinta se te... Pero Cortás y la cortaba y la pegás. pegaba. Pero era una Claro. locura, man. Pero lo del vinilo que saltaban los discos en la radio, no podías caminar muy cerca de donde estaba el plato porque no saltaban los temas. Y vos me arruinaste un montón de grabaciones cuando decías exclusive. ¿Pero y qué querés? No había otra. ¿Qué querés que deje Sí, a mis claro. colegas? Que a mis Había que colegas pisar para que no robaran. Pero claro, después de todo el esfuerzo que se hacía para conseguir temas. Eso, vamos a hablar de ese esfuerzo, Dale. de cómo hacías en los viajes, cómo conseguías esos discos, no era tan fácil. Mirá, era un mundo absolutamente diferente. O sea, uno conseguía discos de maneras absolutamente informales y poco creíbles. Amigos que viajaban, azafatas de compañías aéreas, algunas lindas, otras no. Pero fundamentalmente era lindo porque no era fácil. Entonces lo difícil se transforma en algo interesante en buscar soluciones. Y eso te hacía exclusive. Claro, Conseguirlo. Pero yo recuerdo que en 1967, te explico un poco cuál era la idea. Los sellos acá recibían discos y te entregaban a vos, a cada radio, lo que les importaba a ellos editar. Pero uno quería tener las primicias, las novedades, entonces adelantarse a los colegas. Entonces, ¿qué hacía? Acá no había nada. Íbamos a Buenos Aires. Los sellos generalmente tenían sus casas matrices regionales en Buenos Aires o en Brasil, generalmente en Buenos Aires. Allí a través de los sellos conseguíamos alguna... Pero el sello te daba a vos un tema y se le daba a la otra radio el mismo tema. No había una preferencia. Nosotros decíamos, nosotros somos la radio joven. Uruguay para los argentinos
Es un barrio, claro. Era un barrio, otra cosa. Claro. No pesaba ni siquiera en venta. Entonces, nosotros dijimos, hay que conseguir un contacto en Londres. Y después de 2 años, mi hermano Aram logró una compañía, una disquería en Londres, que quedaba en South Kensington. Eso lo logró mandando cartas, porque no había mail, no había nada. Ni fax. Nada, no había nada. Había que hacerlo a lo indio, ¿no? Y bueno, logramos un contacto con una pequeña disquería londinense que nos empezó a mandar discos. Eso fue en 1967. Yo recuerdo el primer paquete que llegó en septiembre del 67, no sabe lo que era. Para mí era tocar el mundo, con el cielo con las manos. Era una cosa infernal. Y ese fue el primer contacto que tuvimos, o sea, y además llegaba por correo. No había otra opción. No, obvio. Pero el correo, teníamos qué solución y qué alegría. El correo inglés es una joyita. Sí, claro. No falla. Sale el martes y llega el viernes. Sale el viernes y llega el martes acá. Claro. O sea, el correo inglés nos ayudaba por su excelencia, por su calidad, para recibir rápidamente y bueno, aquí en el correo, tardías un par de días, pero igual. Así todos nos adelantamos a todas las radios de América Latina. Sí. O sea, Y después también, Bert, perdón que te interrumpa, pero estaba también la viveza criolla de copiárselo al rival, por ejemplo, cambiando algún nombre de una canción, como diciendo, anda a encontrarla. ¿No? Había que ser algo de picardía, había que ponerle. Si no entendí mal. Digo, pasabas una canción, la gente la empezaba a escuchar porque era exitosa y para que la competencia no salga a buscarla, vos decías que se llamaba distinto. Le cambiamos el nombre del artista y al artista nos decía muchas veces. Ah, no. ¿Pero qué te parece? Pero, Me muero. pero si vos te matás, Pero contame ponete- una. Entonces la gente en la casa no sabía lo que contame escuchaba. cuál cambiaste. No, hay que Es hacer un brillante el cuento. No, pero el tema es este, si vos te matás, Claro. gastando una fortuna de artistas desconocidos, empecemos, Sí, porque sí, si un sí. artista conocido ya marchás, es ubicable. Si te haces un esfuerzo enorme, viajás, ya en ese momento ya estábamos viajando, conseguir un tema, para que los colegas busquen el tema y a las 2, 3, 4 semanas lo tengan, decir, escúchame, no vale, no. Entonces, cuando ves que es un exitazo, cuando ves que no aparece mucho en los rankings, porque si aparecen los rankings, alguien buscás, haces una picardía, le cambiás el título y andás a conseguirlo. Sí, Henry No, Mullins no hay- es el principal. Ah, creo pobre que Henry, gran compró amigo. un lote de discos Sí, clavados. ¿no? pobre, Con- a Henry le hicimos. Todavía le pido perdón todavía. Contale a la gente qué fue lo que Pero pasó. Henry tenía una disquería en aquel Genial, momento, que se llama Peppers, en la calle Colonia, que además de ser su trabajo como DJ, estaba vinculado a esa disquería. Entonces, generalmente, decía, a ver, ¿qué tema? Digo, no jorobes, gordo. Le digo, escúchame, vos sabés los temas que estoy pasando, no te voy a dar los temas porque tu negocio es recibirlo y venderlo, pero mi negocio es que no lo tenga nadie, que lo tenga yo solo, le digo, no lo man. Entonces, como trabajaba incluso en la radio, Henry, muchas veces él venía el tema y lo tapábamos, el título no sabía. Yo sabía el título, lo recibí, me gustó, lo tapé y nunca más se supo el título, porque estaba totalmente tapado. Entonces, había un tema que fue Words de F.R. David, que tiene una tonada. Un temazo, pero cuando recibimos nosotros no era éxito, recién empezaba a salir, me encantó la melodía, dije, este es un pelotazo, dije. Esto va a ser un pelotazo. Ahí suena. Claro. Don Camille. Ahí está. Don Camille, ahí lo dice. Mira que le pusiste... Don Camille. Exactamente. Lo dijiste en broma. Lo dice todo el tiempo, Lo claro. repite todo el tema, era lógico que se llamara Don Camille. ¿Cómo se llama? Words. Pues lo dice de vez en cuando. Que Don Camille, y bueno. Y Henry se mató. Henry pidió, no sé, 800 discos de Don Camille y cuando le llegó cualquier cosa. Se quería matar, después me quería matar. Gran amigo, Henry, pero yo tenía que defender lo mío, tenía que defender, o sea... Un abrazo para Henry. Claro. Berch, ¿cuál es la diferencia entre buscar un tema de moda para la radio o un tema para verano de él, por ejemplo, que tiene que tener un tópico capaz que de temporada estival? Cambió, o vos Punta sabés, del Este, ¿no? no es Que lo marcaba el verano. No es lo mismo que la época de verano de él. En la época del verano de él, primero era otro el estilo musical que funcionaba en el mundo, Ya 80s. los 80, los 90, y además teníamos el apoyo de yo decía, teníamos el combo perfecto. Tele 12, canal número 1 indiscutido, una fuerza bárbara, el programa número 1 del verano y concierto atrás. No podías perder ni en la guerra. Era el tema el que eligieron ustedes. Era gol, metía total. lo que vos querías, una cumbia querías poner, cualquier cosa. Todo funcionaba, Todo, ¿no? pero cambió el tiempo también, cambiaron Sí. los tiempos. No está más verano de él, la música es diferente, apareció internet y ahora la onda es muy, muy diferente. Ya no es imponer un tema a vos. Vos podés tener fuerza, conciertos, sigues siendo una radio, es la número 1 del verano, mantiene ese
liderazgo indiscutido con la 95.1, pero ya no es lo mismo que hace 20 o 30 años. Claro, O sea, no, pero además es lo que implicaba ver a concierto en Punta del Este, ¿no? Ahí estábamos viendo justo imágenes del ómnibus inglés, Sí, de que 2 sigue pisos. estando, que sigue estando. Claro, los taxis, las Las cabinas cabinas telefónicas, los paradores. Ahí es cuando surgieron todos los paradores. Exactamente, claro. Todas las Nosotros playas. fuimos un poco pioneros en musicalizar paradores, pero todo ese proceso sigue. ¿Qué pasó? Cambió el mundo, además. Cambió el mundo, o sea, es muy diferente. Todo esto que vemos son historias de viejos veranos que se adecúan a las épocas. Ahora es otra época, la gente opina de otra manera, tiene otra forma de expresarse. Los jóvenes escuchan música de otra manera. De otra también. Es mucho más difícil manera, de llegarle otra por la manera. radio. O sea, nosotros empezamos, por ejemplo, con esa... Pero en la época de concierto, por ejemplo, comenzó un poco la electrónica ya a comienzos de los 90 con Space. ¿Se acuerdan lo que era Space? Sí, en Punta del Sí, Este. claro. 8.000 personas en... Una demencia. No, pero hubo cambios, fueron dándose cambios en todo el mundo de la música y lo que es Punta del Este también. Punta del Este es un poco el reflejo de lo que pasa en el mundo. Entonces también tiene que cambiar de acuerdo a lo que pasa en otros países. Ahora ¿no? te digo, todo cambia y nuestros compañeros también que los estábamos viendo ahí. Vos estás igual. No te pasan los años, estás igual, Bart. no creas, no es lo mismo. Pero igual, yo digo siempre algo muy importante. Hay un aspecto más bien mental que es un poco el que a uno le puede dar juventud. No es un problema de años, es un problema de mentalidad. Uno tiene que estar un poco adecuado, incluso estar adecuado a los cambios. Mucha gente me dice, mira, no puedo creer que vos estés en el Hot 20 pasando temas muy actuales y que pases un oldie de hace 40 o 50 años y que tengas cantidad de público tan grande. Por ejemplo, tengo los amigos de mi hijo menor, que tienen 18 años, son fanáticos de conciertos, me siguen a mí, y señores que tienen 50, 60 años que también me siguen por la música de esa época. Claro. O sea, es muy difícil, he logrado un poco tratando de adaptarme a los nuevos tiempos, de llegar a diferentes tipos de público, porque si no te quedas encerrado con un nicho y eso no Y sirve. eso, claro. Pero bueno, hay un episodio del que no te gusta hablar mucho, de lo que sucedió cuando fueron procesados con tu hermano Aram. Y luego de eso, el renacer, ¿no? Porque empezaste en una radio La Ley, empezaste Sí. a ir al interior a fiestas. Y hoy estás nuevamente Otra vez en Punta del Este. con el Otra. programa, otra vez en Punta del Este. ¿Cómo fue toda esa etapa? Yo siempre digo, hay tres cosas importantes. Llegar a tener éxito es difícil, mantenerlo es mucho más difícil y volver es Claro, porque perdieron todo en esos años. absolutamente. ¿Pensaste que se terminaba todo ahí? Nunca pensé que terminara. Mira, yo soy cristiano, tengo fe, o sea, sé que las cosas a veces tienen que suceder porque tienen que suceder, el destino es inexorable. Y yo siempre tuve fe, primero, en que estábamos bien, de que todo lo que nos pasó fue una campaña dirigida contra nosotros. Bueno, es un tema pasado. Pero cuando uno se siente, yo diría, tranquilo, espiritualmente tranquilo, y viendo de que es una situación no creada por uno y que todo va a cambiar y que va a ser, uno tiene una fuerza interior enorme. Allí tengo que hablar básicamente del apoyo de la familia. En la familia, en un momento difícil. En los momentos difíciles uno ve quiénes son los que están cerca de uno, la familia, los amigos bien entendidos, no los conocidos, los amigos, que es muy diferente. Entonces, todo eso lo vimos nosotros. Entonces, creo que el apoyo de la familia fue fundamental. Eso fundamentalmente. De amigos también fundamental. Y esa fe que uno tiene en que van a volver los tiempos. Y yo te digo que hoy, con concierto en Punta del Este, tenemos más éxito que en la época dorada, que yo diría fines de los 90, que fue la época dorada de Punta Sí. del Este, ¿no? Otro país, otro mundo nomás. Hoy, Concierto Punta es un éxito, yo diría mayor que antes, pero es muy difícil, la verdad muy difícil, lo hemos logrado, gracias a Dios lo hemos logrado. Y hoy, Bercha, aparte de Concierto Punta de Montevideo, ¿en qué radios estás? Porque hoy 92.5, Concierto Urbana, o sea, el año pasado, el Que 2013... retransmite el espectador, ¿no? Claro, en el 2013 la gente del Espectador, nuevos propietarios vinieron a vernos a nosotros, tenían la 92.5 con Urbana, Sí. que tenía muy buen nivel como radio, en música electrónica, pero poco suceso comercial, o sea, y en ese momento estaban simplemente retransmitiendo Espectador. Claro. Ellos querían un poco dimensionar la 92.5, nos contactaron y bueno, hicimos un acuerdo, una coproducción, por el cual surgió Concierto Urbana, estamos muy felices por el éxito del programa, de la radio, que pusieron muy bien, que continúa parte de lo que hizo Concierto FM en muchos años, en la 94.7, en la 94.3, pero con un estilo adecuado
ayornado a los nuevos tiempos con concierto urbano. Sí. Perdón, hablabas del apoyo de la familia, que es muy importante. ¿Pensaste en los últimos años en pasar alguna Navidad o fin de año con tu familia acá en Montevideo? Porque te veo en Viena. Digo, ¿no te extrañas? Mira, Si realmente... querés, te aguanto la parada en Navidad, no pasa nada. No, realmente, vos sabés que los programas de Navidad los armamos antes. Pero a mí me gustaría, no lo voy a poder hacer nunca, porque incluso el verano me cae, para mí es tener una Navidad en una de esas ciudades con mi familia, o sea, vivirlos con mi familia. Pero no puedo porque estoy con concierto, punta, esos son los días fundamentales. Estoy en Zafra, absolutamente. Pero todo eso que yo viví y que yo trato de transmitir en los programas de Navidad, no es lo mismo que si los viviese en ese mismo día, el 24 de la noche, el 25 en cada una de las ciudades. ¿Cuál es la ventaja? Todos estos tipos de ciudades que visitamos ya comienzan a armar la Navidad a partir del 20 de noviembre, porque ¿cuál es el jeito? La Navidad es el momento comercial más importante del mundo, o sea, la venta de los comercios en Navidad. Este es un tema comercial y vamos a decirlo de verdad, vamos a sacarnos la careta. Hay un tema religioso, como cristianos sentimos, pero el tema de Navidad, las luces y los chirimbolos. Los arbolitos armados 2 meses antes. Esto es un negocio. 2 meses antes. Es un negocio para vender la gran venta de las grandes tiendas y en las empresas. Y también acá se da también en Uruguay, yo creo también. La venta de Navidad es quizás la más importante del año. Entonces hay toda una industria y todo un país alrededor de esa fecha. Entonces empieza todo el espíritu de navideño, entre comillas, comienza el 20 de noviembre en todos los países. Nosotros llegamos a fines de noviembre, comienzo de diciembre, y la Navidad ya está explotando. No es lo mismo que un 24 allí, es imposible que lo haga un 24 allí. Levantando la copa en Viena, no puedo. En vivo el satélite vale muy caro. Y volver acá para hacer verano de él, ya no. Tiempo. Pero concierto punta 2015, 2016, imposible también. Bueno, y además de eso, también en la pantalla de la tele te vimos Siberch, que quedó la frase también. Mira, yo recién estaba hablando con Gabriel Navia, gran amigo incluso que participó. Yo creo que el programa de El Tiempo es Oro marcó un punto altísimo en audiencia y un poco de cambio. A mí me encantaría volver a ese programa. ¿Por qué? Porque yo lo que vi era un programa familiar. La familia se reunía para ver el programa porque competían padres con hijos para ver si podían responder a las preguntas. Claro. Ese fue un programa realmente que yo creo que un día va a tener que volver a la tele, porque los programas de preguntas y respuestas siguen teniendo éxito en todas partes del mundo. Uno se viaja en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos lados tienen éxito. Entonces, yo creo que es un programa, y más en el caso del Tiempo es Oro, que era un programa muy familiero, en el cual participaban padres, hijos, familiares. O sea, creo que tengo un gran recuerdo. Por más que no es mi palo el programa, pero tuvo un éxito bárbaro.